Hola, ¿qué tal compañeros? Bienvenidos a un video más para estas herramientas del curso en línea para ingreso a la UNAM. El día de hoy vamos a empezar la unidad número 4. Esta unidad es muy cortita. Esta unidad 4 habla de los alimentos. Vamos a ver cuatro cosas. Una de ellas son los carbohidratos, otros son los lípidos, otros son las proteínas. De ahí se deriva en aminoácidos y también las vitaminas. Esta parte ya la conocen por la materia de biología, si no me equivoco es lo que está en la primera unidad que ustedes ven en biología. Simplemente es mencionar algunas otras cosas. Y aquí, pues ya sé que no es química orgánica, pero vamos a ver un poquito de orgánica, hablando en todas las áreas. Únicamente vamos a ver una parte llamada grupos funcionales para poder identificar cada biomolécula. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy son carbohidratos y lípidos. Entonces, vamos a comenzar con ello. Vamos a hablar de los carbohidratos. Me dice que los carbohidratos están compuestos principalmente del CHO, es decir, carbono, hidrógeno y oxígeno. Y que los carbohidratos también son conocidos como glúcidos, azúcares o sacáridos. Inclusive algunos los llaman hidratos de carbono, perdón, pero es un término que está mal empleado. Entonces, comúnmente es escucharlos como azúcares o glúcidos. Me dice que la palabra carbohidratos se usó en el siglo XIX para expresar que en la fórmula mínima de los carbohidratos hay una molécula de agua por cada átomo de carbono. Y por ahí tenemos esta fórmula de acá, ¿cierto? En donde tenemos una determinada cantidad de átomos de carbono y la misma cantidad de átomos de carbono va a ser la misma cantidad de moléculas de agua que yo tenga. Por ahí una pequeña corrección, creo que en la teoría tienen CX y afuera del paréntesis del agua tienen una Y. Cambien esa Y por una X, ¿sale? Porque son las mismas, el mismo valor de carbonos, es el mismo valor que tenemos de agua. Entonces no puede ser otra letra diferente, sino que tiene que ser la misma. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? La misma cantidad de átomos de carbono que yo tenga en un carbohidrato va a ser la misma cantidad de moléculas de agua que nosotros vamos a tener presentes en nuestro carbohidrato. Entonces, eso es a lo que se refiere con la fórmula. Por favor, esta fórmula es importante. Y hablamos ahora de las funciones. Me dice que su función principal es el brindar energía de manera inmediata o también lo podemos manejar como fuente de energía a corto plazo, ¿vale? Por ahí subrayen en su teoría esta función de los carbohidratos, súper importante, se las van a preguntar el día del examen. También dice, presenta un grupo funcional aldehído, un grupo cetona o un alcohol. Ojo, ¿qué es esto de grupos funcionales? Hacemos un pequeño paréntesis. Los grupos funcionales en química son átomos o grupos de átomos que van a determinar justamente eso, la función de un compuesto o de una molécula, dependiendo del grupo funcional que nosotros tenemos. Aquí en pantalla les estoy poniendo una tabla o una lista, perdón, con los grupos funcionales que existen. Bueno, existen muchísimos más, pero los que podríamos ver al menos en estas biomoléculas, los de química orgánica vamos a ver inclusive un poco más de grupos funcionales, pero al menos ahorita los que necesitamos identificar son estos. ¿Qué significan esas R's que están apareciendo ahí y esas R's primas o esas R's con una comilla? Pues simplemente R me va a representar cualquier cosa, cualquier compuesto o cualquier cadena unida a ese grupo funcional. Lo importante, digamos, es la fórmula de ese grupo funcional, ¿ok? Entonces ahí tenemos aldehído, cetona y alcohol para el caso de los carbohidratos. Entonces puede presentar cualquiera de estos tres grupos funcionales. Estos se encuentran unidos mediante un enlace glucosídico y hay tres clasificaciones que son los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. Por favor, en su teoría subrayen donde dice lo del enlace, que es un enlace glucosídico. Y ya que estamos hablando de las clasificaciones, vamos a ver qué es un monosacárido, un disacárido y un polisacárido y algún ejemplo de ello. Me dice ahí la clasificación. Vamos a hablar de los monosacáridos. Me dice que son aquellos glúcidos que no pueden ser hidrolizados a moléculas más simples. ¿Qué quiere decir hidrolizados? Que no se pueden romper mediante acción del agua, ¿sale? O simplemente que no se pueden descomponer en algo más sencillo, ¿sale? El prefijo mono, como lo habíamos visto en nomenclatura, hace alusión a simplemente una unidad, ¿cierto? Entonces es nada más un azúcar o un glúcido y me dice que son las unidades que constituyen a todas las demás, es decir, a los disacáridos y a los polisacáridos. Y me dice que ahí tenemos como ejemplo a la fructosa, a la glucosa, a la ribosa o a la galactosa. Y para que veamos más o menos algunos ejemplos, aquí vamos a poner, por ejemplo, la estructura de la glucosa, que es aquí donde tenemos la estructura de la glucosa. Estos OH es el grupo funcional alcohol.
No se vayan a confundir con esta parte de que el OH es el hidróxido. Esto, les repito, es un poco de química orgánica. En química orgánica el OH deja de ser hidróxido para llamarse alcohol. Y aquí tenemos un oxígeno que sería un éter, que sería lo que formaría el enlace glucosídico. Pero no nos vamos a meter ahorita con esa parte de ahí. Simplemente observar qué es lo que tenemos ahí o las estructuras. Esa es la glucosa, esta es la galactosa y esta de aquí es la ribosa. Aquí, por ejemplo, lo importante entre la glucosa y la galactosa es la posición de los enlaces. Ahí tal vez podrían decir que son el mismo compuesto, si cuentan la cantidad de átomos de carbono, es el mismo compuesto, tienen aparentemente la misma forma, pero lo que los hace diferentes es la disposición de los enlaces, ¿no? No nos vamos a profundizar en esto, pero por ejemplo la glucosa, este enlace lo tiene en disposición hacia abajo y la galactosa hacia arriba, lo mismo con este enlace de aquí, es el mismo de acá, entonces simplemente difieren mucho por la parte estructural, en la disposición de los enlaces que tienen estos monosacáridos. Entonces ahí tenemos ejemplos de las estructuras de la glucosa, la galactosa y la ribosa. Y les repito, estos son monosacáridos. Seguimos con la clasificación, ahora vamos a ver los disacáridos. Me dice que dos unidades de monosacáridos se unen mediante una reacción de condensación para formar un disacárido que al hidrolizarse produce un par de monosacáridos. ¿Y qué quiere decir esto? Pues disacárido, volvemos a la parte de los prefijos di, es decir, dos sacáridos o dos azúcares se van a unir y forman esto, ¿no? Los disacáridos. Algo importante por ahí, creo que me parece no lo tienen en la teoría, por favor añádenlo. Dice que se unen mediante una reacción de condensación. Los de química orgánica, vamos a ver este tipo de reacción en química orgánica, justamente. Pero los demás áreas no se preocupen por este tipo de reacción. Simplemente subrayenlo por si en algún momento, o más bien anótenlo ahí porque no lo tienen en la teoría. Por si en algún momento se lo llegan a preguntar en el examen, se unen mediante una reacción de condensación. Y bueno, me dice que como son dos unidades, al romperse o al separarse esas dos unidades, me producen dos monosacáridos. Ejemplos de los disacáridos pues van a ser la sacarosa, la maltosa, la lactosa, la celobiosa. Entonces ahí tenemos ahí los ejemplos, vamos a ver algunas estructuras. Esta por ejemplo es la sacarosa, tenemos ahí la unión de los dos monosacáridos. Este es el enlace glucosídico entre dos monosacáridos y a su vez pues los monosacáridos tienen su enlace glucosídico. Este es el enlace glucosídico, esa es la sacarosa y esta por ejemplo aquí es la maltosa. Nuevamente aquí para cada monosacárido su enlace glucosídico y aquí entre los dos monosacáridos aquí tenemos el enlace glucosídico. Entonces la sacarosa y la maltosa. Seguimos, nada más vamos a hablar de los polisacáridos. Estos polisacáridos están formados por más de 10 unidades de monosacáridos unidas entre sí. Es decir, estos polisacáridos, el prefijo poli me hace alusión a muchos, ¿cierto? Significa muchos o varios. Y eso quiere decir que vamos a tener más de 10 unidades de monosacáridos, es decir, ya son carbohidratos muy grandes o se les llama también complejos. Entonces pues estos al hidrolizar se pueden hidrolizar en disacáridos e inclusive en monosacáridos. Y me están dando ejemplos ahí del almidón, el glucógeno y la celulosa. Y aquí por ejemplo les pongo la estructura del almidón. ¿Sale? Estas son estructuras de almidón, tenemos muchísimos monosacáridos aquí, inclusive puede haber muchísimos más. Este es solo una parte, un fragmento tomado de todos los monosacáridos que están unidos para formar al almidón. Esta sería una estructura de un polisacárido. Y con esto finalizaríamos carbohidratos. Realmente esto es muy sencillo. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos recordar de los carbohidratos para fines del examen? Que los carbohidratos tienen una fórmula mínima que me dice que la misma cantidad de átomos de carbono van a ser la misma cantidad de moléculas de agua que yo tenga. Ahí teníamos ya la fórmula. Que la función de los carbohidratos es el brindar energía inmediata. Los grupos funcionales que puede tener, que es el aldehído, la acetona o el alcohol, y que se dividen en tres, en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Eso es todo relacionado con carbohidratos. Ahora vamos a ver los lípidos, vamos a ver características de estos lípidos. Me dice que los lípidos son moléculas orgánicas que se encuentran en la naturaleza y que tienen una solubilidad limitada en agua. Estos lípidos también erróneamente son llamados grasas y estas grasas generalmente son insolubles en agua, es decir, no se disuelven con el agua.
Entonces, por ahí tenemos el ejemplo del agua y el aceite. El aceite es un derivado de grasa, es decir, es un lípido. Y pues debido a esto que les estoy comentando, por eso es que el aceite no se puede llegar a mezclar con el agua. Entonces, pues por ahí nos están explicando esto de la solubilidad limitada en el agua, que no se puede disolver. Y me dice que se pueden aislar a partir de organismos por extracción con disolventes orgánicos no polares. Recordemos que el agua, más bien no se mezcla con el agua porque el agua es el disolvente polar universal por el tipo de enlace que presenta. Es decir, estos lípidos no son solubles o no se pueden disolver en disolventes polares, pero sí se pueden disolver en disolventes no polares. Entonces, eso es lo que me dice el segundo punto. Ejemplos de los lípidos pueden ser grasas, aceites, ceras, algunas vitaminas, hormonas, esteroides, las prostaglandinas y los terpenos. Son algunos ejemplos que nosotros nos podemos encontrar ahí de lípidos. También subrayen estos ejemplos porque por ahí hay una pregunta del banco con el que pueden responder con estos ejemplos. Me dice ahí que su función principal es la reserva de energía a largo plazo. Caso contrario, por ejemplo, a los carbohidratos, que era reserva de energía, pero a corto plazo. Ahora los lípidos lo van a hacer a largo plazo. Y se encuentran unidos mediante un enlace éster. Este enlace éster se refiere al grupo funcional que vamos a tener allí presentes. Y ahí tenemos ya ahí el grupo funcional éster. Recuerden que la R significa cualquier compuesto, cualquier cadena unida a nuestro grupo funcional. Y me dice que para su estudio hay dos grandes clasificaciones de los lípidos, es decir, los lípidos complejos y los lípidos sencillos. Entonces vamos a ver los ejemplos de cada uno de ellos. Entonces me dice lípidos complejos, que se les llama también saponificables porque con ellos se puede hacer jabón. Así es como los vamos a clasificar simplemente. Tiene un gran amplio fundamento y una gran explicación esto de la clasificación, pero no vamos a entrar tanto a detalle, simplemente con lo que nos pide el examen. Y me dice que ejemplos de ellos son el ácido graso, perdón, como el ácido láurico, el ácido mirístico o el ácido palmítico, o también los fosfolípidos y los glucolípidos. Son algunos ejemplos de estos lípidos complejos o lípidos saponificables. Por ejemplo, ahí tenemos el ácido láurico y también tenemos el ácido palmítico. Estos generalmente los encontramos en aceites. Entonces, estos son ejemplos de estructuras. Las estructuras no es algo que los lleguen a preguntar en el examen, simplemente es algo ilustrativo. Entonces, ya que vimos lípidos complejos, vamos a ver ahora lípidos sencillos. Y me dice que se les llama también no saponificables o insaponificables porque con ellos no se puede hacer jabón. Es decir, todo lo contrario a los lípidos complejos. Ejemplos de ellos son los terpenos, los esteroides y las prostaglandinas. Y aquí vamos a presentar algunas estructuras de 4 esteroides. Un par los producen los seres humanos de orientación masculina y los otros los seres humanos de orientación femenina, ¿no? Que son los andrógenos y los estrógenos, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, la testosterona y la androsterona y el estrona y el estradiol, ¿cierto? Estos corresponden a los varones y estos corresponden a las mujeres, que pueden inclusive en algunos casos variar en las cantidades en ambos sexos. Entonces, esto es a lo que respecta con lípidos tanto sencillos como complejos. ¿Qué es lo que necesitamos recordar para fines del examen de los lípidos? Pues la función de los lípidos es el brindar una reserva de energía a largo plazo que se mantienen unidos mediante un enlace éster y que se dividen en dos, en lípidos sencillos y en lípidos complejos. No nos interesa tanto los ejemplos de cada uno de ellos, más bien los ejemplos generales que tenemos de los lípidos, como las ceras, los esteroides, los terpenos, las prostaglandinas, etcétera. ¿Sale? Esos ejemplos que les dije que subrayaran, esos son los que me interesa que mantengan. Y pues nada, esto es a lo que correspondería tanto con carbohidratos como con lípidos. En el siguiente video vamos a ver ahora a las proteínas y también a las vitaminas. Recuerden que dentro de las proteínas entran los aminoácidos, entonces ahí los vamos a ver. Y en el siguiente video cerraríamos esta unidad 4 que es muy cortita.